Buenos días, mi nombre es Angie Juliana Ochoa Ávila del curso de Genética de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy voy a presentar una exposición sobre cruzamientos mendelianos. Para hablar de cruzamientos mendelianos vamos a definir primero qué es un cruce. Un cruce es el apareamiento entre dos individuos distintos que da lugar a una descendencia que va a llevar material genético de los dos progenitores, ¿no? Los progenitores deben de cumplir unas ciertas características, como que deben de ser genéticamente compatibles y pueden ser de distintas variedades o de especies que sean estrechamente relacionadas. Por ejemplo, como se puede observar en la imagen, tenemos un gato negro y tenemos un gato blanco. Al cruzar estos dos individuos obtenemos un gato con la cruza de estos dos colores. Aquí ya se nos demuestra una variabilidad genética, ¿no? De estos individuos puros, pues nos salió una mezcla. El cómo actúan estos genes al cruzarse se puede determinar con la herencia mendeliana. La herencia mendeliana se refiere a la herencia de rasgos controlados por un solo gen con dos alelos, siendo uno de ellos dominante sobre el otro. Esto fue un planteamiento de Dmitri Mendeleev, donde él determinó patrones acerca de cómo se transmiten los rasgos de los padres a los hijos. Como se puede ver en la imagen, tenemos un genotipo dominante y un genotipo recesivo, un alelo dominante y un alelo recesivo. Entonces, aquel que sea dominante, cuando se produzca la cruza, es el que va a determinar la característica fenotípica del individuo. Por ejemplo, acá tenemos una flor roja con dos alelos dominantes expresados en A, y tenemos una flor morada con alelos recesivos expresados pues en A minúscula, ¿no? Entonces la cruza de estos dos pues nos va a dar un individuo con un alelo dominante de color rojo y portador de un recesivo morado, pero pues genotípicamente, pero en el fenotipo se va a expresar es el color rojo. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, tenemos los diferentes tipos de cruzamientos mendelianos que se pueden producir, ¿no? Tenemos el cruzamiento monohíbrido, dihíbrido, trihíbrido, polihíbrido, híbrido, y a estos cruces se les pueden aplicar otros tipos de cruces, como es el cruce de prueba, retrocruces y cruces al azar, pues para determinar distintas cosas que lo veremos más adelante. Tenemos en el cruce monohíbrido que este se refiere a individuos que difieren de una única característica o carácter fenotípico, ¿no? Entonces estos individuos eh, solo tienen pues una característica. Que vamos a ver un ejemplo, por ejemplo unos guisantes. Tenemos un guisante de color verde y un guisante de color amarillo, ¿no? Los tenemos expresados como si fueran raza pura. Entonces eh, tenemos acá raza pura homocigota dominante expresada acá en G, y raza pura homocigota recesiva pues expresada en G minúscula. Al cruzar estos individuos, ¿no? Entonces tenemos el amarillo recesivo acá y el verde nos va a dar estos cigotos, ¿no? Entonces acá tenemos los gametos, cada gameto. Entonces acá se debe hacer el cruce eh, que entre los alelos para que nos den los distintos gametos, y por medio de un cuadro de Punnett pues podemos ver cómo va a ser esta combinación genética, ¿no? Entonces aquí tenemos las cuatro posibilidades de cigotos que se pueden pues generar, ¿no? Entonces mmm, decimos que genotípicamente los cuatro de los cuatro cigotos van a ser heterocigotos, ¿m? Con el gen dominante
guisante color verde, ¿no? Entonces estos expresados fenotípicamente, los cuatro van a ser guisantes verdes. Ahora, tenemos, pues con este cruce tenemos una primera generación, como ya hablábamos, entonces heterocigota, con el color dominante verde y portador recesivo del color amarillo. ¿Qué pasa si cruzamos eh, o entrecruzamos dos individuos de esta primera generación? Entonces, eh, tendríamos acá los gametos, ¿no? Los gametos de G dominante por G recesiva por G dominante por G recesiva, y en la segunda generación nos darían estos cigotos. ¿Qué nos quiere decir? Que tendríamos eh, tendríamos fenotípicamente tres guisantes de color verde y tendríamos un guisante de color amarillo. Adicionalmente, de esos cuatro tendríamos dos portadores pues del gen recesivo amarillo. ¿Mm? Con estos datos tendríamos que la probabilidad de que nazca o de que los individuos sean verdes sería 3 contra una de que los individuos sean amarillos. Ahora tenemos los tipos de cruces monohíbridos, es decir, todas aquellas combinaciones que pueden salir pues de las probabilidades de los genes parentales que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos seis tipos de cruces monohíbridos. ¿No? Podemos tener cruces entre individuos que sean homocigotos dominantes, que sean individuos heterocigotos con homocigotos dominantes, individuos que se crucen puros dominantes con puros recesivos, individuos heterocigotos con otros heterocigotos, como el ejemplo que vimos de la F2 anterior, cruce entre individuos heterocigotos con individuos puros recesivos y cruce entre individuos puros recesivos entre sí con heterocigotos. Ahora tenemos el tipo de cruce dihíbrido. ¿Esto qué nos refiere? Son individuos con dos características o caracteres que se cruzan. Un cruce dihíbrido es básicamente el producto de dos cruzamientos monohíbridos entre individuos heterocigotos. Como tenemos acá en el ejemplo, tenemos dos guisantes nuevamente, uno de color verde, otro de color amarillo, es la primera característica. Adicionalmente, tenemos la textura, ¿no? Una textura lisa y otra textura pues rugosa. ¿Mm? Entonces, al hacer el cruce, la F1 tenemos que es dominante en el color verde y la textura lisa, pues como se puede ver acá por las parejas de genes que tenemos, ¿no? Entonces el gen del color va a ser el G y el gen de la textura va a ser el R. Entonces, al hacer la F2 otra vez en un autocruce de un F1 por un F1, pues nos va a dar la segunda generación acá, y por medio, pues acá como podemos ver, tenemos las siguientes probabilidades de individuos que nos nazcan, ¿no? Tenemos acá un total de 16 individuos, en el cual 9 nos pueden dar unas características, ¿no? De color verde dominante con una textura lisa, ¿sí? Que se puede ver acá, estos. También tenemos que 3 de estos individuos van a ser de color verde y van a tener una textura rugosa, ¿no? Acá los tenemos. Tenemos otras 3 probabilidades de que estos 16 individuos nos salgan de color amarillo y con textura lisa, como se pueden ver estos 3 de acá. Y tenemos la probabilidad
que un individuo nos salga con los dos genes recesivos y sea de color amarillo y de textura rugosa. Ahora, para los demás tipos de cruces, entre más características, pues se va siguiendo el mismo patrón, ¿no? Acá tenemos un cruce trihíbrido, ¿no? Que tenemos unas ciertas características. Tenemos en estado puro los genes dominantes y en estado recesivo, ¿no? Este cruce de la F1 por la F1 nos va a dar una probabilidad fenotípica de 27,999,33331, que son todas las posibles combinaciones que nos pueden salir pues de estas tres características. Ahora vamos a hablar de los otros tipos de cruce que se le pueden aplicar eh, a los cruces que ya vimos anteriormente. Se puede aplicar un retrocruce. ¿Qué es un retrocruce? Es el cruzamiento que se le hace a la progenie obtenida de la F1 con algunos de sus progenitores o con algún otro individuo que tenga un genotípico idéntico al de sus progenitores. Entonces, por ejemplo, si en la F1 tenemos un individuo que es, por ejemplo, A dominante con A recesivo, pues lo vamos a cruzar mmm, con uno de sus padres. Puede ser homocigotos dominantes o homocigotos recesivos, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, con los recesivos. A por A, ¿no? Con cualquiera de los dos padres, ¿no? Porque tenemos que los padres de este debieron ser dos genes acá dominantes homocigotos por los recesivos, ¿no? Qué humildad es. Bueno, por estos recesivos de acá. ¿Y este tipo de cruce para qué se hace? Este tipo de cruce se hace para volver a obtener pues un individuo, digamos, genéticamente puro. Otro tipo de cruces que podemos aplicar es el cruce de prueba. ¿Para qué se hace este cruce de prueba? Entonces yo tengo un individuo del cual no sé su genotipo y lo cruzo con un individuo del cual sí sepa su genotipo y que éste sea recesivo. ¿Para qué? Para que con pues los cigotos, las crías, poder determinar qué tipo de configuración genotípica pues tiene, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo, dos ejemplos. Tenemos este individuo que no sabemos, o sea, fenotípicamente es negro, ¿m? Y lo vamos a cruzar con uno que sí sabemos su configuración genotípica, que es blanco recesivo. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Nos va a dar que los individuos, las crías que tenga van a ser todas totalmente negras. Entonces ahí podemos determinar qué tipo de configuración genotípica pues tiene, tiene este individuo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el caso contrario de que este individuo no fuera un homocigoto dominante, sino fuera un heterocigoto con el alelo dominante del color negro? Cuando se cruce con un individuo homocigoto recesivo de color blanco, pues nos va a dar una proporción de 50-50 por la combinación pues de el cruce de estos dos. ¿M? Y finalmente pues están los cruces al azar, pues que como su nombre lo indica son al azar. Estos cruces de prueba pues para qué se hacen, ¿no? Eh, pues para poder identificar con qué genéticamente con qué animal estamos tratando, pues para poder aplicarle ciertos tipos de mejoras y saber cómo determinar
su reproducción para obtener cierto tipo de características, ¿no? Deseadas. Y ya eso es todo. Muchas gracias por su atención.